Buen día, abogado. Nosotros somos el grupo número 4, integrado por Telma, Jenny, José y su servidora. Y estaremos abordando el tema de muerte cruzada, donde nos hace referencia a la Constitución de Ecuador, también sobre la expresión de Manuel Zelaya Rosales en su momento como presidente de la República, así como la detonante para lanzar esta propuesta, algunas reacciones y críticas a las acciones. Empecemos. La muerte cruzada es la forma de denominar la disolución de los poderes representativos del Estado ecuatoriano. Esta figura consiste en la facultad de la República de la Asamblea Nacional para interrumpir el periodo de funciones de los legisladores y del jefe de Estado y de convocar elecciones generales para la reposición de estos cargos en acefalia. En la opinión pública se le conoce como muerte cruzada porque contempla la terminación anticipada del periodo de sus funciones de los titulares de los poderes tanto ejecutivo como legislativo. Simultáneamente, las autoridades representativas que deberán reemplazarse en el mismo acto de eleccionario celebrado para el mismo día, inclusive el presidente o legisladores en funciones tienen permitido, dice, participar en esta elección siempre que estén ejerciendo por primera vez el cargo de manera consecutiva. Vemos en el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, que fue aprobada en el 2018, donde establece que la presidenta o el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los primeros 3 años de su mandato, en un plazo máximo de 7 días, después de la publicación del decreto de disolución. El Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, entonces la presidenta o el presidente de la República podrá, previo a un dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos y leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Mis compañeros continuarán hablando sobre este tema. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado. José Huiza le saluda, ampliando un poco pues el tema de la muerte cruzada, del instrumento que ya nos explicaba la compañera Wendy. Pues este instrumento que lo considera la Constitución de Ecuador, pues es un instrumento básicamente para quitar poder, ¿verdad? En este sentido, pues el Ejecutivo puede destituir a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional puede destituir al titular del Ejecutivo, en este caso el presidente. Este es ¿en qué casos pues se da esta destitución? Cuando tanto el Ejecutivo como el Nacional se atribuyen acciones o facultades que constitucionalmente no les competen. Entonces, en estos casos, pues es donde entraría esta figura de la muerte cruzada. No obstante, pues al ser un instrumento donde se destituye el poder, pues hay figuras hondureñas como el funcionario José Manuel Zelaya, que pues ha mencionado en algún momento estar pues interesado en que en Honduras se aplique algo similar, ¿no? El mandatario como tal, pues mencionaba que la muerte cruzada serviría pues al Ejecutivo para poder destituir al Congreso Nacional, y este a su vez pues ponía paralelamente su cargo a disposición, ¿verdad? E inmediatamente se sometía a una votación, y si tanto el Nacional como el Ejecutivo pues habían hecho una acción pues que no era constitucionalmente, pues deberían de retirarse de los cargos. Básicamente pues
se identifica que hay figuras en Honduras pues, que consideran viable tener un instrumento como la muerte cruzada. Muy personalmente, pues considero que nuestra constitución, al tener la alternabilidad de los cargos públicos, en este caso del Congreso Nacional y del Ejecutivo cada 4 años, veo yo un tanto innecesario tener un instrumento como la muerte cruzada, porque al final, pues de una u otra manera es el soberano quien elige a estas personas y al estarse destituyendo a estas personas, pues al final es una falta contra esa atribución que designó el soberano, ¿verdad? Para ambos casos, tanto para destituir al Congreso Nacional o para destituir a la presidencia como tal. Eh, entonces, en ese sentido, pues en una opinión bastante personal, considero de que nuestra constitución pues ya considera la alternabilidad de estos poderes y no sería necesario pues tener un instrumento como la muerte cruzada. Aparte que es un instrumento de doble filo, considero, ya que si se está en ese juego, pues al final puede verse debilitado el mismo poder del soberano, ¿verdad? Entonces mis compañeras seguirán ampliando sobre el tema en mención. Gracias, buen día. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Telma Rivera y en relación al tema, pues yo les expondré cuál fue el detonante para lanzar esta propuesta de la muerte cruzada. La cercanía de las elecciones en ese entonces acrecentaron las condiciones entre las fracciones del gobernante Partido Liberal. El tiempo se les agotó. Por ello, Mel Zelaya estaba preparando las condiciones psicológicas para intentar imponer su proyecto continuista. Esta propuesta de la muerte cruzada le ayudó a Mel Zelaya a cambiar el escándalo del millonario soborno a Dutel. Este escándalo de corrupción afectó realmente la imagen de Mel Zelaya en el preciso momento en que él quería imponer su proyecto reeleccionista. En declaraciones a un diario estadounidense, ¿verdad? Otto Range, ex subsecretario de Estados Unidos, un reconocido halcón republicano, dijo que el presidente Zelaya permitió o alentó este tipo de prácticas y ya se iba a ver que él también estaba detrás de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa desmintió que fuera una posición oficial del gobierno de Obama. Y a continuación les dejo con mi compañera Jenny para que nos hable referente a las reacciones. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Hernández. Vamos a hablar de lo que es las reacciones de la muerte cruzada. Hablando del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, quien propuso el 15º mes de salario para empleados públicos y privados del país, el cual de inmediato el presidente contestó en una conferencia de prensa desde la comunidad de Upare de Francisco Morazán, que dejara de hablar sandeces y que en serio pues por eso se perdieron las elecciones internas, según él. Al invocar el principio de la muerte cruzada para resolver un conflicto entre dos poderes del Estado, el presidente de la República, en ese entonces Manuel Zelaya, exhibe ignorancia, porque ese mecanismo solo es compatible en los sistemas parlamentarios, dijo el dirigente nacionalista Osvaldo Ramos Soto. Todas estas declaraciones reflejan la incapacidad de la oposición de las otras fracciones burguesas que no se atreven a recurrir a la movilización popular para terminar con las aspiraciones de reelección del expresidente Mel Zelaya. Hablemos de la crítica a las acciones. La propuesta del expresidente Mel Zelaya de la cuarta urna y la muerte cruzada han generado una expectativa falsa en el sentido de devolverle el poder al pueblo a través de la Asamblea Constituyente. Mientras no cambie el sistema electoral, no puede haber una participación democrática.
del pueblo, según el expresidente Mel. Apeló él a la democracia para garantizar la permanencia según su grupo de poder. Pero la democracia no solo son las elecciones y las consultas, sino también la satisfacción básica de los derechos más elementales del ser humano, como ser la alimentación, la vestimenta, el estudiar, descansar, gozar y tener una buena alimentación y una buena salud. Muchas gracias.